Shalom, paz y bendiciones, una vez más por estar ahí acompañándonos. Los saludo con la paz del Señor a todos, saludos a todos. Vamos a estar viendo un tema que es bastante interesante, controversial, y a veces uno cuando está en el cristianismo da temas por sentado y no lo das por supuesto, no se te cruza por la cabeza preguntarte si eso es así, y más con estos conceptos que nos dicen que no, si dudás es falta de fe, tenés que creerlo por fe, cuando la base de la palabra es replantearnos, preguntarnos, investigar, escudriñar. Entonces, esto se llama pacto renovado. Nuevo destinatario, la iglesia. Esto es lo que comúnmente nos, como decía, nos enseñan o aprendemos cuando llegamos a las iglesias. Vamos a ver así de forma resumida qué es lo que dice la Biblia y si es así como nos lo dijeron. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que dice la tradición? Ok, ahí estamos. ¿Qué es lo que dice la tradición? La tradición dice que el nuevo pacto es el pacto que hizo Yeshua, es decir, Jesús, la noche de la cena, o también dicen que es el Nuevo Testamento, dice también que es el pacto que Dios hizo con los gentiles y con ellos forma la iglesia. Es decir, en la tradición aprendemos que el pueblo de Jesús lo rechazó y él descartó a Israel y ahora es la iglesia la que reemplaza a Israel. En teoría parece bien, está lindo, suena bonito, pero vamos a ver cuán bíblico es todo esto. Entonces, esto es resumidamente lo que veníamos mencionando. En el cristianismo dicen que Yeshua se entregó a sí mismo para el perdón de los pecados. Nosotros, si estuvieron siguiendo, dicen que la casa del sur, para ellos son todos los judíos y que por ende Dios hizo un nuevo pacto con la iglesia. Se enseña que Jesús, una vez muerto, como su pueblo no lo recibió, entonces Dios le dio la entrada a los gentiles e hizo un pacto con ellos. Ellos dicen, ahora nosotros somos el Israel espiritual y estamos en una nueva dispensación que es la de la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la ley es para los judíos y ahora Yeshua hizo un pacto con la iglesia, o sea que los gentiles, la iglesia reemplazó a Israel. Muchas veces hemos escuchado hablar de la teoría del reemplazo, que Dios reemplazó, que la iglesia reemplazó a Israel. Vamos a ver en qué pasajes se sostiene esto que aprendimos. Tenemos en tres pasajes del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado, tenemos 4 libros. Uno está en Marcos 15, 14, del 22 al 25. Dice, y estando ellos comiendo, tomó pan y pronunció una bendición. Verajá, es una verajá, la bendición que se daba en la antigüedad, que se le daba gracias a Dios porque nacía el pan de la tierra. Lo partió y les dio y le dijo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomad la copa, dio gracias y les dio a todos y bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del pacto, el cual es derramada por muchos. Perfecto. En otra ocasión vamos a ver cuál era esta copa de la que toma Yeshua. Hay una copa que es la de la prueba, que es la que él no quiere, la que dice, si quieres pasa de mí esta copa, cuando está orando, pero esto es un tema para otro video, pero es interesante, hay cosas que pasamos por alto, pero tienen un significado muy importante si vamos al antiguo pacto, de las rituales que se hacían ahí. Entonces, otro respaldo bíblico, supuestamente que tienen para decir que Dios hizo un nuevo pacto, es importante saberlo, que para sellar un pacto, en la antigüedad dice la Biblia, que en Levítico, que en la vida está en la sangre, para sellar un pacto se necesitaba sangre. Por eso Yeshua hizo la representación de su sangre con la copa del vino, porque él estaba en una sola de ser crucificado, ya que él sería el cordero inmolado para la redención del pecado de su pueblo. Otro pasaje tenemos en Mateo que dice lo mismo, dice, porque bebé todo de ellas, es de Mateo, porque esto es mi sangre del pacto, del cual es derramada a favor de muchos para perdón
de los pecados. Perfecto, y tenemos otro pasaje más en el libro de Lucas, teniendo la misma liturgia, dice, versículo 20, e igualmente la copa después de haber cenado, tomó y diciendo, esta es la copa del nuevo pacto de mi sangre, de la cual es derramada por vosotros. Bueno, perfecto, hasta ahora está todo bien, pero si acá dice que hay un nuevo pacto, en el Antiguo Testamento, en la Torá, ¿decía algo de esto? Vamos a ir a los pasajes de los cuales, recuerden que Yeshua, Jesús, dijo que él no hablaba sus palabras, sino que hablaba todo lo que habló el Padre. El Padre edictó la Torá, entonces, evidentemente, esto sale de la Torá. Vamos a ver de dónde se toma Yeshua para decir esto que está diciendo. Y si es un pacto nuevo y si ya si ya estaba anteriormente en la Torá, no es tan nuevo que digamos, pero vamos a la pasaje en cuestión. Jeremías 31, 31 al 34. Bien, hay que ponernos en contexto, acá Jeremías era un profeta, lo habíamos estado viendo, el pueblo de Dios se había apartado, Dios había mandado a sus profetas para que estos volviesen, Dios le había dado su pacto matrimonial, la que tuvo los 10 mandamientos, como se le conoce en el mundo cristiano, y ellos habían desobedecido eso. Ellos habían desobedecido eso, entonces Dios le empieza a mandar los profetas para decir que se arrepientan, que se vuelvan, porque ellos, en el contrato matrimonial, una de las cláusulas era que el pueblo que Dios, Elohim es uno, no puede tener muchos Elohim. Una de las tantas cosas que hizo el pueblo para extraviarse es hacerse diferentes dioses, diferentes fiestas. Dios le dio una carta matrimonial, le cortó. ¿Sí? Entonces, aquí vienen días, dice Yahvé, en este contexto, cuando Dios le dio carta de divorcio, ¿sí? En los cuales haré un nuevo pacto, es decir, el nuevo pacto es este pacto que ellos quebrantaron, ¿sí? Habíamos visto que las 10 tribus habían ido dispersas a Siria, no volvieron más, se hicieron ídolos, entonces Dios hace la carta de divorcio. Entonces el nuevo pacto que haré, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces el nuevo pacto que está hablando de Yeshua está hablando de la casa de Israel y de Judá. Acá no aparece gentil, acá no aparece iglesia, ¿sí? Presten atención a esto porque no aparece la palabra gentil, que el pacto es con los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo a tierra de Egipto, es lo que estaba diciendo, es el antiguo pacto que les había dado. Pues lo invalidaron. Ahora yo hago una pregunta. Adán y Eva tenían un solo misbot, un solo mandamiento, y ellos quebrantan el mandamiento. ¿Quién falló? ¿Dios o el hombre? ¿La promesa del pacto de Dios o el hombre? El hombre. El pacto, o sea, el pacto fue invalidado, pero no por un error de Dios, sino porque el hombre no cumplió. Acá es lo mismo, ellos no cumplieron. Cuando dice que fue invalidado, no es que el pacto era malo, el pacto, Dios es eterno. El hombre invalidó el pacto por no cumplirlo. Bien, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Yahvé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, que el pacto no se abolió. Lo que se renovó es el pacto, son las condiciones, los destinatarios no cambiaron. Es decir, no es que el Israel, chao, no existís más, ahora somos la iglesia. No, los destinatarios siempre es el pueblo de Israel, el cual Pablo dice que somos injertados al pueblo en el olivo, somos injertados a ese pueblo de Israel, ese es Israel. ¿Sí? Israel no estoy... Cuando hablo de Israel no me refiero a la nación de Israel, sino al pueblo de Israel. Sí, sí, venimos hablando en los videos anteriores de que Abraham, la promesa iba a tener multitud de naciones, y estamos en ese pueblo, el pueblo de Israel. ¿Bien? Entonces, la daré su ley en la mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios, y ellos me serán por pueblo, ¿sí? Pueblo de Dios, ¿sí? Fíjense en esto, acá mi esposa me hizo estas aclaraciones acá cuando dice nuevo pacto. Nuevo, si ustedes lo buscan en el Strong, yo había puesto en el grupo ahí una concordancia Strong, 27:19 hebreo, dice, el nuevo se refiere a nuevo, renovado, raíz. Ustedes busquen la palabra de nuevo, en la traducción en el griego le pusieron nuevo, pero es mucho más que nuevo, significa renovado, de renovarse, ¿sí? La de la raíz. Y pacto, Brit, acá en el Strong del hebreo 285, es pacto, sangre, circuncisión. Si pacto renovado sería lo mejor. Bueno, avancemos, ¿no? Porque hay muchas más evidencias de que lo que decía Yeshua, como se conoce tradicionalmente la Santa Cena, no era nuevo, sino que ya venía de una promesa de redención. O sea,
Esto lo voy a hablar así muy brevemente, es mucho más extenso, pero es interesante saberlo. Cuando Dios lo manda al profeta Oseas a casarse con una ramera, Gomer, ellos estaban en el reino del norte. Entonces la esposa de Gomer era una prefigura del pueblo de Israel. Cuando la Biblia habla de fornicación, imagínense que en esa época no es el concepto de fornicación como tenemos nosotros en el siglo XXI. El concepto de fornicación en esa época había rituales paganos, que se hacía todo tipo de orgías en todos los cultos de los Baales y demás. Entonces, cuando habla de fornicación se refiere a que Dios lo abandonaron a él como esposo y se fueron con otros Baales, con otros dioses. Es lo que veníamos hablando. Entonces, es una prefigura de lo que hizo el pueblo. Por eso le hace casar con Gomer y tiene dos hijos. Acá vemos el versículo 6. Dice, le concibió otra vez y ponió una aguja a una hija y le dijo el Señor, dale de nombre Lo Rujam, no compadecida. Es una prefigura de lo que hizo el pueblo con Dios. Y después no me compareceré más de la casa de Israel ni la perdonaré de manera alguna. Y le dijo, ponle el nombre, en el versículo 9 tuvo otra hija y dijo que le ponga Lo Roami, que significa vosotros no sois mi pueblo y no seré más para vosotros Dios. Estamos hablando de lo que estamos diciendo, que dio carta de divorcio a ese pacto. Dios se divorció. ¿Pero por qué se divorció? Porque le fue infiel la esposa, ¿sí? Gomer, una representación del pueblo de Israel que se había ido tras sus dioses, Dios le dio carta de divorcio. Y sucederá que donde les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se le dirá hijos del Dios viviente, hijos de Judá e hijos de Israel serán reunidos en uno. Entonces, esto es unos versículos más adelante que habla también de una restauración. Entonces, esto es interesante contener este concepto, ¿por qué? Porque vamos a entender mejor cuando estamos hablando de pacto de divorcio. Ahora, hay algo muy interesante y tengan en cuenta esto, que según la Torá, cuando una persona se divorciaba de otra, esta persona no podía volver a casarse con la misma persona, o sea que no había forma de que volviesen las 10 tribus de las cuales Dios se divorció, no había forma que volviesen, porque se había divorciado, según la Torá no podía, la única forma que quedase libre la persona la que se casó con el esposo, la única forma que esta persona quedaría libre del esposo y se pudiese casar es si el esposo moría. ¿Saben por dónde va, no? Bueno, no nos adelantemos. Oseas 2:16 dice que, bueno, más adelante habla de la restauración, dice, no me llamarás más Ishi, me llamarás Ishi, que significa esposo, y no me llamarás Bali, que significa señor, que significa, o sea, que mi señor. Esto, bueno, es un pequeño resumen que quería hacer, usted si puede lo quiere leer por su cuenta, pero es para que entendamos este concepto de divorcio y cómo Dios, no hay nada al azar, todo tiene un significado. Bueno, en el versículo 23 está la restauración, dice, la sembraré en la tierra para mí y me compadeceré de Lo Roami y le diré a Lo Roami, pueblo mío, y él responderá, tú eres mi Dios. Habla una reconciliación aquí más adelante, de Lo Roami y Loami, las dos hermanas. Bueno, volvamos a Ezequiel 36, dice, es otro pasaje, acá habla Ezequiel, sobre el pacto. Os daré un corazón nuevo, pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré vuestra carne de corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando acá de volver a los pactos, al contrato matrimonial, a lo que Dios le había dado a su pueblo para que obedezca. Y guardaréis mis preceptos. Versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Está hablando nuevamente acá de una restauración. Bueno, avancemos en el pacto. Perfecto, Éxodo 26, 24 del 6 al 8. Acá está el meollo de la cuestión. Escuchen, esto es lo que Yeshua estaba mencionando. Dice, esto es una prefigura, lo que está haciendo Moisés es lo que después hace Yeshua en estos versículos que leímos. Versículo 6 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Y luego tomó el rollo del pacto, lo proclamó a oídos del pueblo, el contrato matrimonial, y ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahvé me habló. En un contrato matrimonial hay derechos y obligaciones. Lo que pasa es que en el mundo cristiano solamente quieren los derechos, pero no les interesan las obligaciones. Y el pacto de matrimonial son las dos cosas. Entonces Moisés tomó la sangre y lo roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que Yahvé ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras.
Acá estaba diciendo, como yo les explicaba, es el primer pacto que ellos quebrantaron, este fue el origen. Después Yeshua hace un pacto renovado, porque ellos lo quebrantaron, ¿sí? Pero acá está lo que Yeshua vino a renovar, ¿sí? El pacto es el mismo, cambian los destinatarios. Vamos a volver a una diapositiva que vimos para que entendamos mejor a qué se refiere. Aquí está, ¿ves? Esto es mi sangre del pacto del cual es derramado por muchos. ¿Ven? Acá en el primer pacto el pueblo estaba aceptando cumplir sus leyes y no las cumplieron. Acá Yeshua está renovando el pacto, pero va a poner un espíritu nuevo para que podamos cumplir las leyes de corazón. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es traernos la palabra para que podamos vivir conforme a la voluntad del Padre, para que podamos cumplir sus mandamientos, como el primer pacto no pudo hacerlo, en el segundo pacto Yeshua promete el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es cumplir? Recordemos que en el Pentecostés, esto de que la iglesia dice que ahí se comenzó la iglesia, las 3.000 personas que había eran todos judíos, y había gente de todos los lugares, eran de las 10 tribus, estaban todos ahí reunidos. Entonces, no empezó ahí la iglesia, ¿sí? La iglesia no empezó ahí, esto hemos hablado en otros videos, pero acá vamos viendo como hay algunas inconsistencias en cuanto a las cosas que aprendimos. Vamos a ver otra diapositiva para seguir avanzando en el tema. Éxodo 20, del 4 a 8, dice, 24 del 6 a 8, dice, aquí se habla, es un resumen de lo que vimos, se habla del primer pacto. Jeremías sabía que ya había un pacto en Israel que era de aquellos que obedezcan que el Padre los bendiga. O sea, si Jeremías conocía del nuevo pacto, no era nuevo, no era nuevo. Entonces, no es un nuevo pacto el que hizo Jesús, está renovando el pacto. Antes de Yeshua, cada vez que el pueblo iba a hacer expiación por los pecados, se debía matar a un cordero cada año como sacrificio, y el sacerdote tomaba un corderito y primero hacía la expiación por él y luego la expiación por su pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Y acá viene la confusión a veces cuando queremos interpretar a Pablo y sacamos pasajes de contexto. Cuando Pablo dice que la ley está obsoleta, los que fundamentan que la ley está abolida, no leen el contexto. Lo que está hablando Pablo es del sacerdocio. Acá estamos viendo que cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio, primero lo hacía por sus pecados y después por el pueblo, y tenía que estar sin pecado, pero era un sacerdocio imperfecto, porque después eso se pasaba de generación en generación. Hay episodios que el sacerdote hacía las cosas mal y Dios lo cortaba, ¿sí? Como ha pasado con algunos personajes, como Nadab de Abiú, etc. Entonces, ¿por qué dice Pablo que es mejor sacerdocio el de Yeshua? ¿Por qué? Porque Yeshua primero no tenía que ofrecer sacrificios por él, porque él era perfecto, no tenía pecado, y él tiene el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Esto vamos a ver en otro video. Melquisedec era un rey de Salem que no tenía ni principio ni fin, como Yeshua. El reino no tiene ni principio ni fin. Por eso, con la muerte de Yeshua, él pagó por los pecados del pueblo y nunca más se tuvo que sacrificar un cordero, porque Yeshua dio un pago único y para siempre. Ahora vamos a ver en la parte de Hebreo esto que les estaba mencionando, que a veces causa confusión, pero ¿por qué no lo leemos en el contexto completo, hermanos? Hebreos 8, 6, 8 dice, pero ahora ha obtenido, hablando de Yeshua, un ministerio, un superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, no nuevo pacto, el cual está basado sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Está hablando del sacerdocio levítico, no de la Torá. Porque reprochándolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré para la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Está hablando acá Pablo, bueno, algunos dicen que no fue Pablo el autor de Hebreos, pero bueno, está en la brija de allá, en el pacto renovado, y está diciendo ahí que el pacto es para la casa de Israel y para la casa de Judá. A ver, espérenme un segundito. Ahí estamos, disculpen. Entonces, acá estamos viendo de vuelta que no hay gentiles, que no hay tal cosa como iglesia. El pacto es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Si un cristiano me dice, yo no soy Israel, yo soy de Cristo, está saliendo del pacto de la promesa, porque la promesa es para Israel,
o para Judá. Yo creo que ninguno de los que acá están mirando es judío, pero sí somos de la casa de Israel, de esas ovejas perdidas que Yeshua dijo, yo no vine sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que estamos fuera del pacto, los que heredamos, no fuimos nosotros personalmente, pero venimos heredando de esas generaciones que se desentendieron de las cosas de Dios, se mezclaron, se analizaron, se sincretizaron, pero en estos últimos tiempos el Mesías y Yeshua está volviendo a llamar a sus ovejas, y oímos su voz y venimos, y entramos en este pacto, en el cual Dios dice que va a poner un espíritu nuevo en nosotros, en el cual dice que ese espíritu va a hacer que cumplamos la ley, esta vez por amor, de corazón. Perfecto, ya estamos casi terminando, hermanos. Entonces, si realmente el nuevo pacto es con los gentiles, es en la cena, perdón, si realmente el nuevo pacto es con los gentiles y es en la cena donde se instituye, entonces ¿por qué Jeremías está hablando de un nuevo pacto? En Jeremías 31, 32, 33, en el versículo 31, el pacto es con la casa del norte y del sur, no con los gentiles. Si ustedes se fijan en Apocalipsis, dice que hay 12 puertas, ninguna de esas puertas es la entrada de los gentiles. Y Yeshua es la puerta de las ovejas, eso vamos a verlo más adelante, y nosotros somos los que entramos por Yeshua. Entonces, en el versículo 32, el pueblo invalidó el pacto, y en el versículo 33 dice que el nuevo pacto, hacer que guardemos su ley en nuestro corazón, que cumplamos su ley con amor y de corazón, y comenzará con la muerte de Yeshua, ya que su sangre representa el nuevo pacto. Entonces, pacto renovado, esto yo lo había explicado, ahora se entiende un poco mejor, pero ¿por qué no es tan correcto decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Porque eso es como que estamos cortando una parte de la historia y como que desechamos una y comenzamos con otra, pero no, pacto renovado es lo mejor. La corrección del nuevo pacto vendrá a ser pacto rectificado, pacto renovado, porque una de las partes falló. En este caso fue el pueblo de Israel quien cometió el error, y Dios lo que hizo fue renovar el pacto, haciendo que cumplamos sus instrucciones con amor y lo amemos de corazón. Nunca cambió de destinatarios, sino que se renovó con otras condiciones. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy. Después ustedes pueden parar el video, volver a ver, tomar las notas, hacer las consultas que quieran en el grupo de Telegram. Y si estás viendo el video y no estás en el grupo de Telegram, pedímelo que te paso para que te agregues. Así que gracias por estar ahí y estamos en contacto la próxima, Dios mediante. Así que shalom, paz y bendiciones para todos.